Hola, mi nombre es Andrea. Yo colaboro para la Asociación Maya como directora de monitoreo y evaluación. Maya es una asociación que trabaja en el empoderamiento de las niñas y adolescentes a través de la educación. Está liderada por un grupo de mujeres indígenas que está diseñada para niñas indígenas. En Maya impulsamos el talento de las niñas y adolescentes para que ellas puedan lograr sus metas, lograr sus sueños. Para nosotros es importante demostrar que nuestro modelo tiene impacto en la vida de las niñas, eh, genera cambio en las familias y en las comunidades. Por eso es muy necesario para nosotros poder medir estos resultados, poder evaluar nuestros procesos. En esta ocasión, nosotros hicimos un proceso de evaluación sobre cómo ha sido el proceso de las niñas adolescentes al momento de salir de la escuela y poder acceder a trabajos formales. Junto con Shista Firms, que es nuestro aliado, creamos una herramienta que nos permite escuchar a las niñas y lo llamamos Escuchando a las Niñas. Esta herramienta está conformado por una serie de elementos para desarrollar grupos focales que nos permitan entender y también conocer el contexto, los retos de las niñas desde sus voces. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a presentar qué elementos tiene esta herramienta y cómo la podemos utilizar de una mejor manera y que nuestros resultados sean efectivos y que nos permiten tener información valiosa para poder mejorar nuestros programas. ¿Por qué realizamos grupos focales con las niñas? Eh, Porque es importante primero escuchar a las niñas y a las adolescentes sobre cómo es su experiencia en nuestros programas. Tendemos a tener mucha visión sobre cómo deberían de ser los programas, pero algunas veces se nos olvidan cómo es la experiencia de las niñas en nuestros programas, cuáles son los retos que enfrentan y qué elementos del contexto no estamos logrando visualizar. Por eso es muy importante que uno de los principios para trabajar los grupos focales es permanecer fiel en el tema de la inclusión de las voces de las niñas y las adolescentes en nuestro proceso de evaluación. Esto nos permite que cuando diseñemos un nuevo programa o fortalezcamos estrategias, sean de una manera mucho más contextualizada y permite un mayor éxito de nuestros programas, ya que la información que estamos utilizando como base viene desde las niñas o desde las adolescentes o las mujeres con quienes trabajamos. Esto nos permite también actualizar nuestros programas para que puedan funcionar de una manera mucho más eficiente y mucho más eficaz. En este caso, pues nosotros quisimos saber cómo es la experiencia de las jóvenes que salían del programa de Maya en el momento de que ellas decidían buscar un empleo formal. ¿Qué factores debemos considerar al momento de estar diseñando un proceso de evaluación a través de grupos focales? Una de las cosas que es necesario tener es tener claro qué tema queremos priorizar primero, pues sabemos que queremos medir todo. Sin embargo, tenemos que elegir cuál sería el tema principal de nuestra medición. En el caso de Maya, pues nuestro tema principal fue la transición de las niñas, de las jóvenes en este caso, al momento de acceder a un empleo. Entonces, ¿qué pasaba en este tiempo? ¿Qué era lo que permitía que ellas tuvieran un mejor éxito o mayor éxito al momento de pedir un empleo o qué eran las dificultades más fuertes que ellas enfrentaban al momento de buscar empleo o al momento de presentarse a una entrevista? Esto nos permitía a nosotros también entender cómo podemos mejorar nuestro programa y cómo podemos fortalecer mucho mejor a ellas durante el proceso que están en Maya para que tengan las herramientas necesarias para que ellas puedan ser exitosas al momento de buscar un empleo
y que puedan encontrar un empleo de manera más rápida, fácil, y también cómo podemos mejorar esas cosas que no estaban funcionando. Es necesario también que existe un lenguaje común entre el liderazgo de quienes están trabajando en el proyecto o en el programa para que todos estemos en una sintonía eh, y poder entender mejor qué estamos esperando de los grupos focales. En el caso de Maya, pues nosotros hicimos un taller donde estuvimos recogiendo cuáles eran las expectativas de nuestros líderes respecto a esta evaluación, qué esperábamos tener de esta evaluación, qué información estamos esperando que salga de las niñas y que ésta pueda ser útil para nosotras y poder tomar mejores decisiones. Esto puede servir también para identificar qué cosas deberíamos de evaluar en nuestros procesos, ¿verdad? Podemos hacer una lista de qué cosas nos gustaría evaluar, qué cosas sí pueden ser consideradas para trabajarlos en el grupo focal, qué es la necesidad urgente o prioritaria de entender en este momento, porque necesitamos iniciar un nuevo programa o porque necesitamos mejorar las estrategias en un programa. También hay que considerar que todo proceso de evaluación necesita un presupuesto y los grupos focales también necesitamos tener un presupuesto para poder desarrollarla. En este caso debemos contemplar la movilización de nuestros participantes, es decir, todas las personas que vayan a trabajar en el proceso del grupo focal o los participantes, que serían las niñas o los adolescentes que vayan a participar, pues puedan movilizarse. Entonces, en este caso podemos contemplar el transporte, la comida, hospedaje si fuera necesario, el pago de alguna persona que nos va a ayudar en el proceso técnico, eh, si necesitamos alquilar un espacio, si necesitamos alquilar, no sé, materiales que implican uso de tecnología como una computadora, una cañonera, cosas así, si no lo tuviéramos. También contemplar eh, qué serían otros gastos, por ejemplo, en este caso, si no pudiéramos hacer un grupo focal de manera presencial, si tenemos que pagar internet para las que van a estar eh, conectándose con nosotros, en este caso las niñas o las adolescentes, si vamos a tener un grupo focal dentro de una plataforma, ya sea en Zoom, en Meet o en una otra, pues vamos a necesitar internet. ¿Cómo podemos también costear este saldo de internet para las niñas o los adolescentes? Entonces, estos detalles hay que contemplarlo. Para saber quiénes deberían de participar en nuestro proceso, es necesario que tengamos en cuenta que las niñas o las adolescentes que vayan a participar en este proceso hayan participado ya en nuestro proyecto o en nuestro programa. En este caso, nosotros cuando trabajamos el proceso de evaluación que hicimos, pues todas las adolescentes, en este caso ya eran jóvenes, todas las jóvenes que participaron, eh, pues habían participado al menos los últimos 3 años en nuestro programa de empoderamiento para poder tener un mejor entendimiento de cuáles eran las estrategias que ellas recibieron de sus mentoras y que en este momento están siendo útiles. También es necesario contemplar que debemos utilizar un conocimiento o en este caso un consentimiento informado en caso de que son menores de edad. Este consentimiento nos lo tienen que dar los papás porque en nuestros informes vamos a utilizar fotos, vamos a utilizar la información de las niñas o de los adolescentes y necesitamos también tomar en cuenta el tema de la protección de la niñez y la adolescencia. Por tanto, los padres nos tienen que dar permiso de poder trabajar con sus hijas y nosotros también debemos tener ese respaldo de que la información que estamos teniendo o la información que vamos a publicar pues ha sido clara para los padres de familia.
En caso que son mayores de edad, también recomendamos que se utilice un conocimiento informado. Así las personas que están participando en el grupo focal saben qué vamos a hacer con esta información, para qué queremos esta información y también garantizamos de alguna manera la privacidad de ellos. Esto nos permite también que haya un proceso como de confianza hacia nosotros, como también nosotros respetar la intimidad y la identidad y también la privacidad de los participantes. Tenemos que contemplar un lugar y un horario donde vamos a realizar nuestros grupos focales. ¿Cómo podemos seleccionar a la persona o las personas que van a desarrollar un grupo focal? Si bien el grupo focal en sí al momento de desarrollarse se va a desarrollar como un taller, pero previo a esto necesitamos diseñarla y después de necesitamos seguir pensando en esta información para poder sistematizarla. Por eso es necesario que las personas que estén colaborando con nosotros, en este caso un facilitador o moderadora, puedan estar desde el principio en el diseño, que conozcan bien las preguntas que vamos a utilizar, que tengan también habilidades de manejar grupos. Es importante que el facilitador o moderadora pueda relacionarse bien con los participantes, que genere confianza con los participantes, que pueda hablar el idioma de los participantes. En este caso es muy necesario el idioma. En nuestro caso fue que trabajamos con jóvenes que sí hablaban bien el español, entonces no fue muy difícil poder relacionarnos con ellos. Sin embargo, en otras experiencias que hemos tenido, que hemos trabajado grupos focales con madres o padres de familia que no tienen eh, facilidades de hablar español, entonces es necesario desarrollar los grupos focales en el idioma que ellos hablan, en este caso el cachiquel, y permite una mejor conexión. Entonces estamos buscando que un facilitador pueda tener esta comunicación y pueda tener esta conexión. Es necesario, y esto es sumamente necesario, que el facilitador o moderadora no sea parte del programa o del proyecto que se está evaluando. Es decir, yo no podía pedirle a una de las jóvenes que habían estado en el programa que yo estoy evaluando que ella desarrollara un grupo focal, sino que lo teníamos que hacer personas que no hemos trabajado en este proyecto específicamente. Y esa es una de las riquezas que tenemos en Maya. De alguna manera, mi departamento pues no se relaciona directamente con las niñas o con las adolescentes o con las familias, entonces me permite ir y evaluar de una manera un poquito más neutral y fuera del proyecto. En ese caso, si ustedes no tienen, pues tratar de que sea una persona que haya tenido el menos contacto posible con los beneficiarios o con las niñas del programa. Eh, También es necesario que esta persona que vaya a facilitar conozca de qué trató el proyecto y tenga conocimientos, aunque sean generales, de los temas y de los problemas que se está trabajando o lo que se está evaluando. Pues sí, necesitamos también que tengan habilidades interpersonales, que sean personas que generen confianza en el momento de trabajar con los grupos. También es necesario tener un asistente para tomar notas y cotejar información. En este caso, la asistente sí debe tener la habilidad de poder escribir muy rápido, porque vamos a recolectar toda la información que las familias nos están dando. Esto puede ser de una manera muy literal, por eso queremos que ella pueda captar bien las ideas muy rápido y poder escribirlos sin ninguna interpretación. También necesitamos que esta persona pueda estar grabando, checando que nuestra grabadora funcione, ayudándonos a que toda la logística o todo el proceso se esté desarrollando de manera cómoda, como por ejemplo apoyar a alguien que no está entendiendo una pregunta o alguien que necesita un vaso de agua o necesita ir al baño, pues esta persona puede acompañarla mientras que el facilitador sigue trabajando con los grupos. Entonces, estas dos personas son súper importantes y eh,
recomendamos, ¿verdad?, que las personas que hayan tenido una experiencia en desarrollar un grupo focal o hayan participado dentro de un grupo focal pueden ser sus facilitadores. En caso que no lo tuvieran, pues sí se recomienda que puedan hacer una práctica o puedan hacer un ejercicio antes y contemplar las posibles respuestas, posibles preguntas, qué puntos claves estamos buscando para que ellos puedan desarrollar y profundizar un poquito más estos temas que pudieran salir durante el proceso. ¿Qué consejos damos para los grupos focales? Eh, bueno, idealmente recomendamos trabajar 2 a 3 grupos focales. Esto responde también con quiénes trabajar. Eh, es importante que los grupos focales que vayas a trabajar sean representativos de toda tu población para que puedas tener información y una visión muy amplia de qué está sucediendo en los diferentes contextos o en las diferentes experiencias. En este caso, por ejemplo, en Maya nosotros trabajamos con 2 grupos focales. Trabajamos con un grupo de jóvenes que ya tienen empleo formal, que no les costó tener empleo o que tuvieron empleos en un tiempo muy corto o que han mantenido un empleo ya por mucho tiempo. Entonces, quisimos trabajar con ellas porque nos parece que ellas de alguna manera han sido las más exitosas del programa. También quisimos trabajar con otro grupo de jóvenes quienes realmente les ha costado conseguir un empleo, han aplicado a varias entrevistas, pero no han quedado, um, lograron entrar a un empleo, pero lo perdieron en pocos meses, pues llevan mucho tiempo sin tener un empleo formal, han estado trabajando empleos informales. En ese caso, nosotros queríamos saber qué es la cuestión que permitía que las más exitosas tuvieran eh, más acceso a empleos y que fuera más fácil conseguir un empleo, que fue la habilidad, la experiencia, el contexto o la red que ayudó a que ellas tuvieran un mejor empleo eh, y que pudieran acceder a un empleo formal versus qué es el reto más grande para las que no lograban tener un empleo. Entonces, esto nos permite entender por dónde debe enfocarse nuestros esfuerzos al momento de diseñar un proceso de programa, proyecto o una estrategia que permite que las que todavía están en el programa pues se pueda fortalecer las áreas donde no hemos fortalecido y poder replicar las áreas que ya están funcionando muy bien. También recomendamos que entre los grupos de participantes tengamos de 8 a 12 niñas o adolescentes. Eh, Siempre hay que convocar un poquito más. Si necesitas trabajar con 8, pues convoca 12, convoca 10, porque no siempre te llegan las personas. A última hora, pues alguien puede cancelar o no puede llegar. Eh, es importante que trabajes con esta cantidad porque te permite dar una diversidad, pero también ten cuidado de no pasarte de más de 12 o 15 personas porque es difícil manejar el grupo con esta cantidad. Menos de 8 no es representativo y más de 12 ya nos permite, eh, ya no permite poder profundizar algunos temas porque hay bastantes personas y no podemos escuchar a todas o no vamos a tener el suficiente tiempo para poder escuchar a todos. En caso de que quienes van a participar, pues queremos que los participantes tengan un perfil similar en cada grupo. Entonces teníamos nosotros al grupo de jóvenes que pues tienen casi la misma edad, participaron en los mismos programas y se desarrollaron las mismas estrategias con ellas a nivel socioeconómico, igual pues era como similar, tenían su empleo y todos pertenecían a ciertas áreas. Y teníamos el otro grupo que tenían la misma edad, que también participaron en nuestro mismo programa, en un contexto diferente. En este caso tuvimos un grupo cachiquel, un grupo de tutufiles,
y entendemos, ¿verdad?, cuál ha sido el contexto de grupo uno y grupo 2 y qué son las cosas que realmente no están funcionando en ambos grupos, aunque pues son niñas del mismo programa, niñas que recibieron la misma información, pero en este caso hay dos variantes que cambian, que sería que están en diferentes áreas, viven en diferentes áreas y algunas ya tienen empleo y el resto pues no tenía empleo. Entonces en el grupo uno tenía empleo y el grupo 2 no tenía empleo. Entonces buscamos entender si qué serían como las cosas que realmente están apoyando y si hay algo en estos grupos que pueda ser una variante que está afectando para que las demás no pudieran tener empleo. Hay que ser conscientes de que de alguna manera nosotros tenemos una dinámica de poder con las niñas y adolescentes. Entonces, en este caso, tenemos que cuidar bien cuál es la manera más neutral o más amigable de poder trabajar con ellos y que ellos no sientan que están respondiendo o que deben participar porque están en este programa y no les queda de otra que darnos lo que nosotros queremos escuchar y eso no nos ayudaría mucho. Entonces es importante dar esa facilidad de que ellas están libres y están en un lugar seguro y tienen toda la confianza de decir lo que realmente ellas sienten, ellas piensan y las cosas que ellas les gustaría cambiar del programa. Es necesario que no paguemos a nuestros participantes, que no sea una condicionante económica, igual que esto puede condicionar nuestros resultados. Eh, Sin embargo, sí debemos proporcionar movilización, refacción, algunas que otras cosas que vemos que no es una paga, sino que es parte de la logística de nuestro proceso. Algunos van a preguntar, bueno, ¿y cuántas niñas o cuántos grupos vamos a trabajar? No es necesario que incluyas a todas las niñas de tu programa. Ya dijimos anteriormente que puedes trabajar entre 8 a 12 niñas adolescentes, lo cual es suficiente. Lo importante es que puedas variar la experiencia y que sea para esta muestra, que sea razonable. Los grupos focales son un estudio cualitativo, no es cuantitativo, por eso nos permite que a través de las historias podemos generalizar también que esta experiencia o el sentimiento es similar con el resto de participantes que tenemos. Entonces, al ser bien desarrollado, nos permite entender los sentimientos de un colectivo. Y pues vamos a ver qué serían la mejor forma de hacer preguntas. Esta es una de mis partes favoritas. ¿Qué preguntar y cómo preguntar? Dentro de los grupos focales sabemos que el grupo focal nos permite abrir una caja grande de posibilidades de respuestas. Entonces, esa es la riqueza de los grupos focales que debemos hacer preguntas que permiten darnos respuestas muy abiertas y fundamentadas. Entonces, nosotros recomendamos que se puedan priorizar o que se puedan trabajar un poco más las preguntas abiertas, porque nos permiten generar discusión, explorar respuestas, fundamentar respuestas, nos permiten que nos hablen mucho más de sus experiencias, mientras que las preguntas cerradas suelen limitar un poquito. Las respuestas tienden a ser sí, no, no sé, tal vez. Entonces no nos permite generar mucha discusión, igual que las respuestas cortas nos dan cosas muy específicas. Entonces, nosotros recomendamos que se puedan desarrollar preguntas abiertas. Por ejemplo, decir, háblame de cómo te sentiste el primer día que viniste a nuestro programa. Versus si decimos, ¿te gustó el primer día de venir a nuestro programa? Sí, no.
Es una respuesta muy corta, muy cerrada, versus si decimos, eh, ¿cuál fue tu sentimiento del primer día de nuestro programa? Ah, pues me sentía asustada, pero me encontré con mi amiga, y luego la mentora dijo que era normal, ya me sentí más cómoda. Entonces nos permite entender cuál fue la experiencia de esta niña y cuál fue el ciclo de su adaptación en nuestro programa, versus si nos dicen, sí me gustó, no me gustó. Eh, igual, en las respuestas cortas, a menos que estemos buscando respuestas muy específicas, recomendamos estas preguntas. Por ejemplo, podríamos decir, eh, ¿qué prefieres en cuanto a un empleo? ¿Trabajar en una empresa o en una ONG? Pues posiblemente nos diga, quiero trabajar en una empresa. Es muy específica la respuesta. Entonces, eh, cada pregunta tiene sus riquezas, también tiene aspectos que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y esto va a depender de qué están buscando y qué información o respuestas están esperando ustedes. Entonces, en los grupos focales nos permite generar y abrir mucha discusión en las preguntas abiertas, pero también tenemos que tener la habilidad de parar cuando nos está contando otra historia que no tiene que ver con el tema o con la pregunta que estamos eh, tomando. También nos permite las preguntas abiertas encontrar cosas que en el cual podemos preguntar. Por ejemplo, podríamos decir, ¿cómo podrías tú mejorar tu experiencia en nuestro programa? Pues ella puede decir, en realidad creo que mejoraría mi experiencia si me dan refacción, por ejemplo, y le preguntamos, ¿y por qué consideras que la refacción mejoraría tu experiencia? Entonces, nos permite, tal vez ni estábamos pensando nosotros en la refacción, pero salió y nos da curiosidad de saber por qué la refacción es importante para ella. Ah, puede que nos digan, no, es que la verdad, cuando vengo al grupo, pues no me da tiempo comer y pues solo estoy pensando en mi comida cuando estoy en el grupo, cuando estoy en el taller o alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, nos permite entender cosas que no habíamos contemplado antes versus las preguntas cerradas que nos dan respuestas específicas. Entonces, yo dejo un poco a consideración de ustedes cuáles serían como las preguntas más apropiadas para ustedes. En lo personalmente prefiero las abiertas, a menos que quiero respuestas muy específicas de algo, uso las cortas, intento evitarlas sí o no. Eso lo utilizo más como cuando hago encuestas porque eh, se adapta un poquito mejor ahí, pero en este caso pues recomiendo las preguntas abiertas. Es necesario comprender que los grupos focales nos permiten entender los procesos, entender los sentimientos, entender las expectativas que tienen las niñas, las adolescentes o las personas con quienes estamos trabajando. No es una manera de corregir ni de enseñar. En este caso podemos decir, no podemos condicionar las respuestas de las preguntas. Por ejemplo, si yo digo, eh, ¿cómo? Eh, a ver, bueno, digo un ejemplo. En Maya, pues las mentoras se esfuerzan mucho para que ustedes tengan empleo y ustedes puedan tener experiencia y por eso les dieron capacitaciones. Cuéntame, ¿les gustaron las capacitaciones? Ya es una respuesta muy condicionada. Obviamente me van a decir, pues sí, nos gustaron, ¿no? O les decimos, ¿qué cosas nuevas aprendiste cuando recibiste una mentoría que te dio tu mentora y ella se había esforzado? ¿No? Ya estoy condicionando la respuesta versus digo, de todas las mentorías que tú recibiste, ¿cuál fue la que te impactó más? Entonces ya permite que ella pueda pensar, pues la verdad no me acuerdo de ninguna. Pues ya nos dijo que realmente las mentorías quizás no apoyaron o pueda decir, mira, realmente a mí me impactó cuando mi mentora
habló de que cuando voy a una entrevista puedo hacer ejercicios de respiración y lo hice y me sentí mejor y sentí que el mundo estaba bien, por ejemplo. Entonces, en este caso, permitimos que ella diga lo que realmente piensa y no estamos condicionando las preguntas. No debemos influir en las preguntas. Pueda que nosotros quisiéramos que nos dijeran que nuestros programas funcionan súper bien y les dijéramos, mire, cuéntame, háblame de lo que funciona para ti al momento de hacer una entrevista, las herramientas que te dio tu mentora, dime una que te funcionó. Entonces ya es como, es un poco eh, influenciada la pregunta versus decir, de todas las herramientas que estuviste practicando, de cuáles te funcionaron más. Pues me funcionó cuando me ayudó a hacer mi currículum o me funcionó cuando me enseñó a estar en una entrevista. Entonces, permite como que sean las respuestas más amplias, más abiertas y más honestas también. Um, Al momento de realizar los grupos focales, es importante que nosotros estemos antes que las personas que van a llegar, tener preparado todo, tener nuestro espacio, tener un ambiente agradable, tener nuestros materiales, porque eso genera también confianza a las niñas o a los adolescentes al momento de entrar a nuestro espacio y que sientan que es un espacio cómodo y es un espacio seguro. Recomendamos tener las mesas de forma circular para que genere una sensación de conversación, una sensación de confianza, una sensación de bienvenida. Eh, si no conocemos a los participantes, es necesario identificarlos con su nombre y llamarlos por su nombre durante la sesión. Doña Juana, don Juan, María, Rosa, pues llamarlos por su nombre y no decir el que tenga suéter rojo o el que eh, usted que está a la par de la, del café, no sé. Entonces, estas cosas no nos generan confianza cuando estamos llamando a la gente por etiquetas. Entonces, es mejor que podamos tener tarjetas y que identifique a las personas y que los podamos llamar por su nombre para también cuidar siempre el ambiente. Eh, Debemos compartir siempre qué es lo que estamos trabajando, para qué lo estamos trabajando y cuáles son los próximos pasos y cómo vamos a utilizar la información. Creamos nuestras normas de grupo también. Esto se desarrolla como si estuvieras desarrollando un taller de facilitación donde también hay normas de convivencia para asegurar el espacio seguro. Es importante aquí que la discusión no es pelearnos, sino que la discusión es poner nuestro punto de vista, poner lo que pensamos y si hay algunos miembros del grupo que están pensando de manera diferente, pues es válido. No hay respuestas correctas ni respuestas incorrectas en un proceso. Estamos recolectando información, nos toca escuchar y dejar que el grupo sea quien vaya dirigiendo por dónde va la discusión, ¿verdad? Entonces, siempre facilitando. Es necesario asegurar a nuestros participantes que su información será totalmente confidencial. No podemos ir a decir, mire, la niña Linda dijo tal cosa y habló de tal mentora o habló de tal directora. No podemos sacar esta información porque es necesario mantener siempre la confidencialidad dentro de los procesos. Vamos a trabajar ya después a través de un análisis, un informe. Para eso nos va a servir nuestro informe, donde vamos a evidenciar esta información y si nos pareció muy importante tomarlo en cuenta, pues ya hay formas de poder marcarlo, pero no podemos sacar esta información fuera de los grupos y es necesario que los participantes sepan que su información será utilizada nada más en un proceso de análisis y no estará vinculado directamente con sus nombres. Es muy necesario también
esta es una gran oportunidad cuando ustedes están trabajando en los grupos focales, en las comunidades o en los grupos o en los diferentes contextos. A veces tenemos vocablos específicos, tenemos expresiones propios del contexto. Si no somos del contexto o si no somos de la comunidad o nuestros participantes están utilizando alguna metáfora, tratemos de aclararlo en este momento. Eh, por ejemplo, eh, si, hay, si hay personas en nuestro grupo eh, que están utilizando metáforas, pensemos lo que decía eh, de los de nuestras jóvenes. Entonces, nuestras jóvenes, alguien pudo haber dicho, pues yo salí por primera vez de mi casa y sentí que tenía alas, por ejemplo. Sentí que yo podía dominar el mundo. Este es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa para ella dominar el mundo? ¿O qué significa para ella tener alas? Yo puedo asumir que, pues de plano estaba soñando mucho y que quería alcanzar muchos sueños. Eh, o yo puedo pensar, decir, pues ella se sintió que tenía todas las herramientas. Pues esa es mi injerencia, esa es mi interpretación. Entonces, yo puedo preguntarle a ella, a ver, cuéntame un poquito más, esa sensación de que dices cuando sentiste que tuviste ala, ¿qué fueron tus sensaciones o tus emociones? Pues sentí libertad, sentí eh, que no tenía miedo de viajar, por ejemplo. Entonces, eso de tener alas significa no tener miedo de viajar. Entonces, buscamos esta aclaración de las metáforas que es importante. También es necesario que podamos clarificar algunas preguntas que están dejando tal vez inconclusas, con respuestas inconclusas o respuestas eh, que tienden a tener muchas interpretaciones. Entonces, estoy pensando que dicen, es que cuando yo llego a mi casa, después de la escuela, yo ayudo a mi mamá y después yo voy a ayudar a mi papá y luego hago las tareas y luego hago mi bordado y luego estoy recogiendo a los animales del corral para que puedan dormir y todo, y nos da un contexto, ¿verdad? Entonces, yo puedo aclarar esta respuesta. Entonces, cuando tú regresas a tu casa todos los días, ayudas con los quehaceres de la casa. Y la niña puede decir, no, señor, a veces lo hago. Entonces no es una constante. Versus que me diga, sí, señor, lo hago todos los días. Entonces, en este caso, podemos ver cuando aclaramos o devolvemos una pregunta donde hay una respuesta inconclusa o una respuesta bastante ambigua, nos permite confirmar si lo que estamos entendiendo es realmente lo que el participante, lo que la niña nos está queriendo decir. ¿Cómo podemos usar la información recopilada? Después de que hayamos tenido nuestro grupo focal y pues vayamos a terminar y agradecer a nuestros participantes por toda la información que nos han dado, vamos a utilizar la información. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Primero vamos a sistematizar todos los datos que tenemos. Bueno, para eso está nuestra cofacilitadora que anotó todo, que grabó todo, que tomó fotos y si es posible tomó videos o cosas, ¿verdad? Entonces vamos a revisar toda esta información y vamos a empezar a buscar qué fueron las cosas más comunes que resaltaron, qué fueron las cosas más poderosas qué fueron los temas que salieron, qué áreas nos preocupa, qué áreas realmente presenta alguna dificultad y qué áreas realmente también eh, representa el éxito de nuestro programa. Entonces vamos a empezar a buscar todo esto porque la hemos puesto literal y empezamos a buscar, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, yo pude haber dicho en mi grupo focal qué fue lo más difícil para ustedes cuando salieron de su comunidad
y poder trabajar en otro departamento. Entonces, muchas hablaron como sí, cuando yo salí, pues me despedí de mi mamá y cuando llegué allí me asusté porque no sabía dónde tenía que ir ni dónde tomar el bus y otra puede decir, cuando yo salí mi familia estaba muy preocupada y cuando llegué al nuevo lugar estaba asustada y lloré porque no sabía qué hacer. Entonces yo empiezo a buscar las similitudes y puedo darme cuenta de que la cuestión más difícil de salir es el miedo de conocer un nuevo espacio o el miedo de interactuar en un espacio donde no conozco. Entonces, a pesar de que hay mucha información alrededor de, pero lo principal aquí, lo que identifico es que tienen miedo el primer mes que van a trabajar fuera de sus comunidades. Entonces empezamos a buscar este tipo de información, similitudes, áreas de tensión, áreas de preocupación. Em, Luego podemos desarrollar un informe, ¿verdad? De cómo podemos presentar estos resultados a nuestro equipo líder, a nuestros donantes, al público en general, cómo esta información llega a todas las personas que deben tomar decisiones por nuestro programa o por las estrategias que se están desarrollando para poder mejorarlas. También recomendamos que al final se pueda compartir esta información con los participantes. Previo a, también es importante que se desarrolle un grupo focal. Esto es un poquito más de análisis, donde presentamos los resultados y fomentamos un estudio de casos sobre qué podemos trabajar en base a los resultados que fuimos encontrando en el proceso de nuestra evaluación, ¿verdad? De los resultados que tuvimos de nuestro grupo focal, cómo lo podemos utilizar, eh, cómo podemos tomar esta información para mejorar nuestro proceso, qué decisiones deberíamos de tomar como equipo líder, como organización para crear un nuevo programa, si es que es el caso que estamos levantando un nuevo programa, qué contextos, qué retos, qué cosas debemos tomar en cuenta y si ya tenemos un programa, dónde debemos mejorar, qué cosas podemos seguir haciendo porque está saliendo súper bien y también nos permite en algún momento decir si esta estrategia debe continuar o no debe continuar porque no está funcionando. Entonces nos permite hacer eso, pero hay que llevar a discusión también junto con tu equipo líder, con donantes o quienes estén interesados en realizar este proceso. Bueno, todo esto que acabo de hablar lo fuimos trabajando nosotros en Maya. Hicimos este proceso de aplicar las herramientas del kit, ir contextualizándola, ir viendo qué cuestiones podíamos seguir trabajando en cuanto a los grupos focales. Y bueno, entonces hemos aplicado todo el proceso metodológico y del kit y pues ya tenemos nosotros nuestro propio resultado que ustedes pueden tener acceso también y ver este ejemplo que tuvimos. ¿Qué trae el kit? ¿Qué recursos y herramientas tiene el kit? Bueno, dentro del kit, en este paquete que nosotros fuimos trabajando, está una carta de confirmación y un formulario de consentimiento del grupo. Entonces, cada persona que recibe su formulario, ahí está, entonces lo pueden adaptar a su organización. También tenemos una agenda del grupo focal, cómo puedes desarrollar un grupo focal, una agenda que puedes llevar, entonces ya no necesariamente tengas que diseñar una agenda, ya hay una de base, la puedes adaptar a tu grupo. Tenemos un ejemplo de un guión de introducción al grupo focal, cómo decimos a los participantes y para qué nuestros grupos focales. También hay ejemplos de formas de cómo hacer preguntas. Eh, hay, un, hay una lista de preguntas que se utilizó en un grupo focal sobre el manejo de la menstruación, que ustedes pueden ir viendo. Hay ejemplos de cómo se trabajaron las preguntas. También hay una hoja de recomendaciones para el moderador y para el asistente, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué pueden tomar en cuenta.
Tenemos una secuencia de análisis de datos, cómo se analizaron los datos, cómo se pudo haber trabajado los datos. Y por último, pues está el estudio de casos del grupo focal de Maya. O sea, el estudio que nosotros trabajamos de Maya, pues ahí está también el ejemplo y ustedes lo pueden ir viendo cómo pueden aplicar. La idea es que sea súper fácil de aplicar y que puedan ustedes utilizar estas herramientas. Bueno, eso sería todo en cuanto al kit y si ustedes están interesados en hacer un proceso de evaluación, en hacer un proceso de grupos focales, ya sea para también entender qué está pasando en su programa, no precisamente un proceso largo de evaluación, sino que algo muy específico que quieren conocer, que quieren seguir explorando, pues pueden contactarnos, ¿verdad? Y también pueden descargar nuestra información y pueden obtener este kit. Por favor, contáctenos en, en nuestras redes sociales. También aquí, pues en la pantalla aparece los correos donde ustedes pueden escribirnos para poder hacernos preguntas, para poder saber dónde pueden obtener el kit. También alguna otra información que ustedes quisieran seguir explorando para que puedan descargar el kit. Les va a pedir sus datos, va a pedir que llenen un formulario súper básico. Esto nos permite a nosotros también seguir evaluando, ¿verdad? Si este kit pues está funcionando en diferentes contextos, en diferentes organizaciones. Entonces nos permite seguir mejorando también todos nuestros procesos en cuanto a la aplicación del kit. Bueno, eso sería como todo lo que tenía para ustedes esta mañana y poder compartir con ustedes toda esta información, todo este trabajo que se hizo y pues estamos totalmente abiertos a las preguntas, recomendaciones, comentarios, sugerencias, cualquier otra cosa que nos quieran hacer llegar. Muchísimas gracias.